Dios los bendiga, amado pueblo del Señor. Espero que el respaldo del Señor, espero que su cuidado, espero que su provisión, de verdad que en todo este tiempo no haya faltado en sus hogares. Y así que con todo mi corazón deseo que el Señor lo siga manteniendo firme, ¿verdad? Que lo siga manteniendo, que sigamos esa relación con el Señor, que no la hayamos descuidado, ¿verdad? Sabemos que ha sido un tiempo muy difícil, un tiempo que han sucedido muchas cosas, ¿verdad? Y ha habido mucha incertidumbre y todavía realmente a veces nos preocupamos, ¿verdad? Por lo que sucederá, pero sí, lo importante es eso, que nos mantengamos firmes, que nuestra relación cada día se empodere, que nuestra relación cada día sea más fuerte en el Señor, ¿verdad? Y si por algún motivo o circunstancia o por algún obstáculo, ¿verdad? Que nos haya impedido mantener esa comunicación con el Señor. Así que te exhorto, te motivo que retomes, ¿verdad? Como dice el GPS, que recalcule, vamos a recalcular nuevamente ese compromiso, vamos a reiniciarnos nuevamente, ¿verdad? Te exhorto y te motivo a que reiniciemos, que retomemos nuevamente nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Sé que hay muchas cosas que impiden que nos mantengamos, ¿verdad? Y no somos perfectos, no tenemos familias perfectas, no tenemos esposos perfectos, no tenemos, ¿verdad?, relaciones perfectas. Muchas veces nuestras relaciones se ven afectadas, pero estamos aquí en el mundo, no estamos encerrados en una cápsula que no va a pasar nada, no va a suceder nada, no, estamos en el mundo. Y como les dije, nada es perfecto, pero el Señor quiere que maduremos, que alcancemos esa madurez y que nos esforcemos cada día por alcanzar esa madurez, por tener esa relación con el Señor, por ponerle todos nuestros asuntos y nuestras cosas a Dios. Él quiere que mantengamos, Señor, esa relación. Entonces, así que en este viernes de enseñanza le pido a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad?, para compartir esta enseñanza que va a ser para mí, para beneficio para mí. Como siempre lo digo, la enseñanza siempre nos ayuda a nosotros y no es que estamos de este lado acá los perfectos, no. Siempre estamos en esa búsqueda y tratando de ser mejores personas, ¿verdad?, de ser mejores padres, mejores hijos, de ser mejores compañeros de trabajo, mejores amigos. Entonces, que esas enseñanzas, ¿verdad?, que el Señor nos dé su sabiduría para compartirla con todos, para compartirla para allá y para acá también. Entonces, así que pido con todo mi corazón, Señor, que abras nuestra mente y nos ayudes en esta enseñanza. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que bueno, vamos a dar inicio. Vimos en una prédica anterior, cuando retomamos a la iglesia, cuando el lapso de la pandemia, pues fuimos un tiempo a la iglesia, un par de domingos, y ahí aprendimos o presentamos la enseñanza que por qué nos resulta tan difícil orar. Y en ese tiempo vimos tres obstáculos, o puede ser tres obstáculos o tres impedimentos que nos separaban, ¿sabes?, de ese tiempo, de acercarnos al Señor, ¿verdad?, de estar en comunión con Él. Y en esa enseñanza, que es como la primera parte, vimos qué nos afectaba, ¿verdad?, qué obstáculos nos afectaban acercarnos en oración a Dios. Era el mundo, vivimos en el mundo, ¿verdad? Y como dice la palabra en 1 Juan 2:16, para esa prédica, para esa enseñanza, todo lo que hay en el mundo, ¿verdad?, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice que no proceden del mundo, pero el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad del Señor, ¿verdad?, permanece
para siempre. Todo lo que proceda del Señor va a permanecer para siempre. Entonces vimos ese obstáculo de las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? O las cosas que queremos de repente alcanzar, que nos afanamos a alcanzar. Queremos tener de repente dinero, queremos tener comodidades, queremos estar a la moda. Entonces son muchas cosas que distraen de ese tiempo especial que debemos pasar con nuestro Dios. También vimos el obstáculo que era el obstáculo de las ocupaciones, ¿verdad? Cuando también nos afanamos, nos preocupamos, nos afanamos en muchas cosas, tenemos muchas cosas que hacer, y entonces ese tiempo especial, ese tiempo de comunión con el Señor se posterga, no se hace. Entonces esas cosas, como se le dicen, nos ocupamos de esas cosas secundarias o cosas menores, y entonces no dedicamos el tiempo, no pasamos el tiempo con Dios. Y en esa enseñanza lo vimos con el ejemplo de Marta y María, ¿verdad? En Lucas 10 del 38 al 42, cuando Marta estaba afanada, ¿verdad? Y el Señor le dijo que solamente una cosa es necesario: pasar el tiempo con el Señor. Entonces esa era el segundo obstáculo por el cual nos acercamos a Dios. Y el tercer obstáculo que vimos en esa prédica fue la insensatez. La insensatez viene a ser cuando dedicamos, como les dije, dedicamos el tiempo a cosas secundarias, o perdemos la capacidad de discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal, entre lo que es correcto, lo incorrecto. Y también lo vimos con el ejemplo, con la enseñanza de las 10 vírgenes, de las prudentes y las insensatas, ¿verdad? Cuando uno no se prepara, es descuidado, y más bien es descuido. Entonces hablamos de esa insensatez que también hace que nos mantengamos alejados de la oración, alejados de esa comunión con Dios. Entonces, hermanos, cuando oramos, Dios nos da, ¿verdad? Cuando nos presentamos en oración, el Señor nos da de toda su sabiduría, el Señor nos da de su fuerza, el Señor organiza, dirige ese tiempo a pasarlo con Él, ¿verdad? Y es lo más importante, es lo que importa realmente, de verdad, que nosotros saquemos o que dediquemos un tiempo especial, un tiempo en oración con el Señor, aunque podemos todo el día estar en comunión con Dios en cada momento, ¿verdad? Pero tengamos eso presente, que debemos siempre estar conectados. Y como usted mejor lo haga, usted lo hace en el transcurso del día, o usted toma un tiempo especial antes de salir de casa en la mañana, pero eso es lo importante, ¿verdad? Porque el Señor nos va a dar su sabiduría en cada decisión que vayamos a tomar, en cada tarea que vayamos a hacer. Si la tenemos presente, si nos comunicamos y tenemos ese canal abierto con el Señor, podemos llevar todas esas cosas delante de Él, ¿verdad? Y esas preocupaciones las podemos llevar delante de Él, porque hemos desarrollado esa comunión con el Señor. Así que debemos siempre evaluar nuestras prioridades, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude a distinguir esas cosas secundarias o menores, a las cuales de repente le estamos dedicando mucho más tiempo, y no entonces a la oración o a la comunión con el Señor. Pidámosle siempre en oración al Señor que nos ayude a entender o a identificar esos ladrones, que le puedo decir, de nuestro tiempo con el Señor, esas cosas que nos separan de mantenernos cerca del Señor, ¿verdad? Y no solo identificar estos obstáculos, o no solo confesarlos, sino también arrepentirnos, y arrepentirnos, ¿verdad? De esas cosas que hacemos mal. Y como dice su palabra en Proverbios 28:13, dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa alcanza misericordia, ¿verdad? Entonces, digámosle al Señor que muestre esas cosas, pidámosle en oración, o sea, abramos nuevamente esa comunicación si la hemos dejado de hacer, y si no, bueno, perfecto, seguimos. Entonces, pidámosle al Señor que podamos identificar todas esas cosas, ¿verdad?, que nos separan de Él, y presentarle y pedirle perdón por ese descuido en la comunicación con Él. Así que bueno, entonces hoy, en este viernes de enseñanza, vamos a ver lo que es la segunda parte
de ese mensaje, ¿verdad? Porque nos resulta tan difícil orar y vamos a ver vamos a trabajar 3 obstáculos más. Ya trabajamos 3, vamos a trabajar 3 más. Los 3 primeros que vimos, de repente yo le puedo decir que son obstáculos un poco de repente por descuido, los hacemos por descuido o por negligencia, pero vamos a ver entonces los obstáculos que como más serios, pues, o serios o peligrosos, que nos hacen apartarnos del Señor, que nos hacen perder ese canal de comunicación con Dios, y eso es lo que vamos a ver en este viernes de enseñanza. Esos 3 obstáculos, y sería la segunda parte del mensaje. Vamos a ver solamente 3 y más adelante seguiremos estudiando. El Señor, como les dije, nos llama a una vida de oración, ¿verdad? Debemos aprender a orar, debemos aprender, así como desarrollamos habilidades, a veces nosotros desarrollamos habilidades o nos esforzamos, nos preparamos por desarrollar cualquier tipo de habilidad para nuestro bien o para generar de repente ingresos o metas que nos ponemos, pues, o habilidades que desarrollamos. Muchas veces son habilidades en casa o habilidades profesionales, pero siempre nos esforzamos por desarrollar esa habilidad al máximo. Y entonces así mismo debe ser en la oración. La oración también es esa habilidad y debemos aprender, ¿verdad?, a desarrollarla para que mantengamos ese deseo, ¿verdad?, de orar, que mantengamos el deseo de orar, que decidamos lograrlo hacer, así como desarrollamos cualquier otra habilidad cuando nos lo proponemos, ¿verdad? Que determinemos también a perseverar para no desmayar en seguir desarrollándonos en esta habilidad, ¿verdad? Y ese deseo de orar siempre debemos defenderlo, debemos siempre mantener esa decisión de orar, ¿sabes? Voy a mantener esta decisión, la voy a defender, la voy a determinar, ¿sabes? Siempre debemos esforzarnos por hacer eso, ¿sabes? Voy a lograrlo, lo voy a hacer, persevero en eso que me propongo hacer, y sobre todo ser diligente en lo que voy, en lo que emprendo, que en esta enseñanza de la oración debo proponerme ser diligente para poder lograr, ¿verdad? Y siempre estar atentos, pedirle al Señor que siempre tengamos discernir o estar atentos a esos obstáculos, ¿verdad?, que nos impiden acercarnos a Dios, que nos impiden orar. Y, ¿verdad?, vivimos en el mundo, estamos ocupados, a veces nos descuidamos, y como les dije, de repente esos descuidos vamos a verlos como menores, pero si vamos a trabajar estos otros 3 obstáculos, que serían obstáculos que ponen en peligro, son obstáculos serios que debemos tomar en serio y que ponen en peligro nuestra relación con Dios, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio con el primer obstáculo, y el primer obstáculo de esta enseñanza es la distancia. Por ejemplo, si conoces bien a las personas, ¿verdad? No te va a costar relacionarte con ellas, no te va a costar tener una conversación con esa persona porque la conoces, ¿verdad? Pero lo mismo no es cuando conoces a un extraño. O sea, el tipo de relación con una persona que no conoces o una conversación con una persona que no conoces nos resulta muy difícil. Y es lo mismo que pasa con nuestra comunión con Dios. Es lo mismo. Cuando no tenemos una relación lo suficientemente cercana con Dios, nos resulta difícil hablar con Él. Debemos entonces debemos tomar esa decisión, y como les dije, si de repente en este tiempo, como les dije, no somos perfectos y a veces nos descuidamos, y como les dije, muchas cosas, ¿verdad? Nos descuidamos o hay cosas que crean esa distancia en nuestra relación con Dios, y puede ser de repente la pereza, puede ser amargura, nos disgustamos por algo y ya decimos, bueno, yo no voy a orar con Dios porque tengo muchas cosas y creo que Dios no me va a escuchar. Nos negamos también a pasar ese tiempo con Dios
que es peor negarnos, porque realmente sabemos que debemos comunicarnos con nuestro Padre, pero nos negamos a hacerlo, ¿verdad? El pecado también nos aparta de también esa comunicación con Dios, y si hacemos algo que sabemos que no le agrada a Dios, entonces también eso va a ser un obstáculo. Esas son cosas que van a crear esa distancia con nosotros. También las distracciones, a veces nos distraemos con muchas cosas, ¿verdad? Y también el orgullo de que realmente no necesito hablar con Dios, yo estoy bien con Él, yo leo su palabra, y entonces descuidamos, ¿verdad? Por orgullo, por decir que no necesito de repente de esa comunión con el Señor. Entonces debemos de verdad comenzar a hablar con el Señor, debemos separarnos de todas esas cosas que afectan nuestra relación, nuestra comunicación con Dios. Piensa en una amistad que por algún tiempo fueron muy cercanos, se comunicaban mucho, y ahora de repente piensa en esa amistad, pues, y ahora ves y te preguntas, ahora no es así, y te preguntas qué sucedió, ¿verdad? Que ya no conversas con esa persona con la cual tenías una relación muy amena, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestra relación íntima con Dios, es lo mismo. Si no nos acercamos, y como dice su palabra, y hay un versículo muy conocido, ¿verdad? Que lo encontramos en Santiago 4:8, vamos a buscarlo rapidito, que es muy conocido, ¿verdad? Ya creo que todos lo sabemos. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, en este primer obstáculo te insto que recapacites, ¿verdad? Y si sientes que no estás hablando con el Señor, sientes que hay una distancia por cualquier motivo, como ya les expliqué, te exhorto a que des el paso ahora mismo, ¿verdad? Des el paso ahora mismo de volver a conectarte, de hacer lo necesario para abrir nuevamente esas líneas de comunicación con el Señor. Y te digo, Dios no ha cambiado, el Señor no ha cambiado, ni ha desaparecido, así que Él ni tampoco ha retenido sus bendiciones sobre ti, su cuidado, no ha retenido su preocupación por ti, o sea, eso no ha pasado. Así que el problema siempre es nuestro, así que te exhorto a que este obstáculo de la distancia no afecte tu relación con Dios, no afecte tu comunión con Dios. Así que toma acción, te exhorto a que tomes acción y te acerques, da ese paso nuevamente. Si de repente menguó, si de repente, como te dije, por algún motivo lo descuidaste, entonces te exhorto a que tomes acción y vamos nuevamente a reiniciarnos y vamos nuevamente a cortar todos esos obstáculos, esas cosas que nos separan de nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Y vamos a volver a conectarnos y vamos nuevamente a abrir esa línea de comunicación con el Señor. Así que este obstáculo de la distancia a veces nos pasa mucho, ¿verdad? Y no debería pasarnos, deberíamos siempre esforzarnos por estar cerca del Señor, por no descuidar ni un momento de ni un día, pues en las 24 horas del día desconectarnos o mantener esa distancia con el Señor. Así que te invito, como dice su palabra, acercaos. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor siempre va a estar ahí para nosotros, ¿verdad? Él no, como dice, Él no ha cambiado, Él no ha desaparecido, Él está allí. Así que te exhorto a que dejes ese paso. Si de un momento tu relación con el Señor la has visto distante, te has separado, te has alejado, entonces te exhorto a que te acerques y tomes acción en este momento. Amén. Vamos a ver el segundo paso, el segundo obstáculo que se llama la ignorancia. Muchas veces, cuando decimos ignorancia es porque de repente no comprendemos ni captamos la bondad de Dios, ni su deseo, ¿verdad? Que Él y su capacidad de proveer que Él tiene para nosotros, ¿verdad? A veces no sabemos la magnitud de esa bondad del Señor, no la llegamos a comprender, y entonces y eso le llamamos la ignorancia, ¿verdad? Ignorancia de no captar que el Señor
va a proveer para nosotros, que su palabra está llena, enriquecida de muchos pasajes, de muchos versículos que nos dicen que el Señor que pidamos, y a veces por eso, pues por la ignorancia, por el desconocimiento de su palabra, ¿verdad? Por eso que debemos siempre estar conectados a su palabra, porque ella es la que nos va a enseñar. Y entonces desconocemos o pasamos por alto que el Señor tiene una capacidad muy grande para proveer para nosotros, ¿verdad? Y cuando hablamos de proveer, vamos a buscar a Efesios 3:20 para que vean. Efesios 3:20 dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? El Señor es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces no seamos ignorantes a eso, ¿verdad? No seamos ignorantes a su palabra. Y también, como dice Filipenses 4:19, que está otro versículo que yo creo que ya se lo saben de memoria, pero bueno, vamos a buscarlo en la palabra del Señor. 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor va a proveer para nosotros, pero muchas veces, por desconocimiento, como le digo, este obstáculo, ignorancia, de no saber que el Señor siempre nos dice en su palabra que Él suplirá para nosotros, que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y la verdad es que Dios siempre desea concedernos lo que pedimos. Él desea darnos lo que está en nuestro corazón. Él desea bendecirnos. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y como Jesús lo dijo, ¿verdad? También en la enseñanza de Mateo 7, del 9 al 11, vamos a ver allí, cuando Jesús nos enseña, nos muestra esa naturaleza que tiene Dios para nosotros, ¿verdad? De proveernos. En Mateo 7, del 9 al 11, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, ¿verdad?, le dará una piedra? O si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. El 11 dice: pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, o nuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se le pidan? ¿Verdad? Esa es la naturaleza de Dios. Él quiere que le pidamos. Él quiere que mantengamos esa comunicación con Él. Y su palabra nos dice, Él desea concedernos lo que le pidamos. Él desea darnos lo que deseamos en nuestro corazón. Él desea bendecirnos, pero debemos pedirlo, debemos tener esa comunicación abierta con el Señor, ¿verdad? Y así que Dios es bueno y Dios es un Dios que da, pero también Él desea, o sea, Él nos da también, porque sus misericordias son buenas y agradables todos los días. Sus misericordias son todos los días para con nosotros, ¿verdad? Él es un Dios dador, pero Él también desea escucharlo de nosotros. Él también desea que nosotros le pidamos, ¿verdad? Y para eso también hay varios versículos y la Biblia está llena de enseñanza donde el Señor nos dice que le pidamos. Entonces, pues un versículo muy conocido también, hoy es el día de los versículos conocidos, Jeremías 33:3. Nadie se lo puede, ¿verdad?, olvidar. Yo creo que todos lo sabemos. Clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tenemos ese versículo ahí. Señor, tú dices en tu palabra, cuando tenemos comunicación con el Señor, Él dice que le pidamos. Entonces, Señor, tú dices que clamemos a ti, que tú nos vas a responder y vas a dar lo que necesitemos. Entonces, también lo vemos en Santiago 4:3, ¿verdad? Cuando Él dice que pedís y no recibís porque pedís mal. También nos habla de pedir. A veces también pedimos mal, ¿verdad? Y tenemos esa comunicación con el Señor. A veces dice que no sea para nuestros deleites
y pecado, sino, Señor, que pidamos lo que necesitamos, lo que va a ser de beneficio para nuestras vidas, o igual lo que va a ser de beneficio para mantener esa relación con el Señor. El Señor también va a proveer para nosotros y para nuestra familia. Así que a veces pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Y entonces en su palabra en Santiago 4 dice: pedís y no recibís, porque pedimos mal también, o no sabemos pedir. Y cuando vamos al Señor, debemos decirle: Señor, tu palabra dice que tú nos darás, que tú nos concederás, que si clamamos a ti, tú responderás, que tenemos que tener confianza en que todas las cosas que pedimos tú la vas a hacer. Esa es la confianza, ¿verdad? Tu palabra dice que esa es la confianza que hay en Él, que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. También vemos en Mateo 7, Mateo 7, vamos a ver Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? El Señor también nos dice su palabra que debemos pedir, Él nos da, pero Él también quiere que nosotros le pidamos. Entonces, agarrémonos de esa palabra. Señor, tu palabra dice que si pedimos tú nos darás, que si buscamos hallaremos, que si tocamos tú abrirás, porque todo aquel que pide, dice tu palabra, recibe, y el que halla, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Así que te exhorto a que te empoderes. Toma estos versículos, anótalos en una tarjeta, repásalo constantemente, y no seamos ignorantes, ¿verdad?, de lo que el Señor que tiene para nosotros. Y como les dije, Él da, pero Él también quiere que le pidamos. Entonces no cerremos la comunicación con el Señor, porque el Señor, si no la cerramos, Él va a estar siempre ahí atento a nuestras peticiones, atento a nuestras necesidades, y podemos ver que de repente la situación se está poniendo dura o apretada, o vemos que se cierra una puerta, pero el Señor va a abrir otra puerta. Así que tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Y vamos a armarnos de su palabra. Señor, tu palabra dice que clama a mí, yo te responderé. Tu palabra dice que pida, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, grabémonos, apuntémoslas en una tarjeta, repasémosla, y cuando nos presentemos y estemos allí, nuestra comunicación puede ser constante con el Señor en cada momento que lo necesitemos. Y qué bonito es cuando uno está haciendo algo y de repente sale una situación y uno dice: Señor, ¿sabes? Uno tiene esa tranquilidad de conectarse con el Padre, porque mantiene esa relación con Él, mantiene esa comunicación, esa puerta está abierta, y entonces uno tiene la confianza de ir y derramarse donde el Señor. Pero si por mantener la distancia, o por ser ignorantes y no tomar su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a acercarnos al Señor, tenemos miedo, tenemos temor: el Señor no me va a escuchar, porque sabemos que no estamos cerca de Él, porque nosotros hemos mantenido. Él siempre quiere estar con nosotros, pero nosotros mantenemos esa distancia. Así que te exhorto que estos versículos los puedas tomar como referencia para tus oraciones y para cuando el Señor, tu palabra dice. Así que respondamos al llamado, a la oración, al llamado de Dios, y comencemos a pedir. Y podemos pedir por nuestra familia, ¿verdad?, por nuestras amistades. También podemos pedir por una situación, podemos pedir por sabiduría, por cuando pasemos tenemos alguna situación y necesitamos esa sabiduría del Señor. Tengamos esos canales abiertos para decirle: Señor, dame tu sabiduría en este asunto, dirígeme, que yo no sea imprudente, que no tome malas decisiones, y preséntale esa necesidad, esa necesidad que tiene, o esa decisión que tiene que tomar. Preséntesela a Dios en oración. Y si usted mantiene su comunicación con el Señor siempre va a estar allí. Él va a darle de su sabiduría en cada decisión que tenga que tomar. Y muy importante, no pase ninguna decisión que tenga que tomar sin antes ponérsela al Señor, llevársela a Él, presentársela a Él. Señor, dame de tu sabiduría, abre puertas, ayúdame en esto que tengo que hacer, en esto que veo que con mis fuerzas no lo voy a lograr. Entonces, pidamos sabiduría, ¿verdad?
También pidamos por nuestras necesidades diarias, como dice Mateo 6:11, dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. Todos los días tenemos necesidades, pero presentemos al Señor, pidámosle al Señor por esas necesidades, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra manera de comunicarse con Dios. Dejar esa ignorancia, sino captar lo que el Señor tiene para nosotros, captar de su bondad, de esa bondad que Él tiene, porque muchas veces no la comprendemos y eso se llama ignorancia, no comprender lo que el Señor tiene, esa bondad para nosotros, esa bondad, ese deseo que Él tiene de proveer para nosotros, pero Él nos demanda que estemos cerca, ¿verdad? Que nos acerquemos. Entonces, y si te dice, bueno, ya no tengo que pedirle al Señor, entonces dígale al que tienes a su lado, al que te acerca a su familia, ¿qué quieres? ¿Quieres algo para pedir? Seamos esos oradores, esos intercesores, ¿verdad? Oremos unos por otros. Si hermano, te tiene una necesidad, llame a su hermano que usted sabe que ora o que está en comunión con Dios. Pídale, porque muchas veces de repente la lista se quedó corta. Aleluya. Y entonces usted puede pedir por la necesidad de sus amistades, ¿verdad? De sus amistades, de su familia. Así que si quieres algo, puedes notificarlo y vamos con todo a pedirle al Señor, vamos a acercarnos al Señor. Y qué bonito, ¿verdad? Es orar por las personas que a veces lo piden o que están cerca de uno y que uno sabe que necesitan oración. Entonces uno puede orar por ellos, puede orar por su familia y decirle al Señor, Señor, te ponemos a esta persona, oramos por su corazón primeramente, oramos por salvación, oramos para que abra su corazón y su mente a conocerte. Así que hay muchas cosas que nosotros podemos tener en nuestra lista de oraciones, ¿verdad? Y si decimos que no tenemos para pedir, entonces pidamos por los demás. Así que, bueno, les exhorto a que no sean ignorantes a la palabra del Señor, no seamos ignorantes. El Señor dice ahí que pidamos, nos da los pasajes, así que te exhorto a que los anotes y los aprendas y cuando ores los presentes al Señor. Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Así que amén. Ese es el segundo. Ya vimos la distancia, ya vimos la ignorancia, la distancia que debemos acercarnos al Señor, romper cualquier obstáculo, cualquier cosa que nos separe de mantenernos cerca del Señor. Vimos la ignorancia también, ¿sabe? Su palabra está llena de conocimiento, de sabiduría. Tomémosla y usémosla para pedir y conozcamos que el Señor dice en su palabra que pidamos y Él va siempre a responder y Él siempre nos va a dar, pero quiere que lo pidamos. Y el tercero, vamos a ver el tercero, que es el pecado. La pecaminosidad, ¿verdad? Como le dije, no somos perfectos, no tenemos familias perfectas, no tenemos hijos perfectos, no creo, no, eso no es ahí. Estamos creciendo en madurez, pero no somos perfectos, ¿verdad? No tenemos congregación perfecta tampoco, así que no seamos tampoco muchas veces legalistas. Exigir, querer que las personas que están a nuestro alrededor, que necesitan de nosotros, necesitan de Dios, necesitan oración, necesitan muchas cosas de parte de Dios, necesitan conocer a Dios, muchas veces por nuestro legalismo o por nuestro querer pensar o querer pensar que nosotros somos perfectos, no. Entonces, no caigamos en esas cosas, ¿verdad? Y que a veces hace que las personas, en vez de acercarse a nosotros, en vez de tener en nosotros un aliado, en vez de tener en nosotros una persona que ore, una persona que escuche las situaciones y que pueda guiarlos, entonces caigamos en esos pecados de repente de juzgar o de señalar, y no es eso no es lo que el Señor quiere. Y por eso le decimos, no tenemos congregaciones perfectas. Ahí vamos a la iglesia, como se dice, vamos los enfermos, ¿verdad? Los que necesitamos del Señor. Así que no es que vayamos los perfectos y las personas que están alejadas o que están en el mundo, no. ¿Sabes? Para eso está la oración, para poner todas esas cosas o esas personas
que nosotros queremos y que queremos que el Señor toque, ponérselas al Señor en oración, ¿verdad? Como le dije, no somos perfectos, podemos fallar y a veces hasta podemos pecar. Entonces ese es otro de los obstáculos que vamos a ver, que es la pecaminosidad, o cuando caemos en pecado y que nos aparta, que no oramos porque a veces sabemos que hemos pecado, ¿verdad?, contra Dios, y nos sentimos mal y decimos, yo no me puedo acercar a Dios porque pequé, porque hice mal, he hecho lo desagradable delante de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice, así como nos da una enseñanza como Adán y Eva, ¿verdad?, que tenían una relación perfecta. Eso sí, era una relación perfecta con Dios y fallaron, ¿verdad? Sí, y después que fallaron se escondieron. Así que eso lo vemos en Génesis 3:8. Vamos a verlo rapidito. Génesis 3:8. Para que vea que la pareja que tenía una relación perfecta con Dios falló, ¿verdad? ¿Qué hizo? Su pecado. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Si vieron, dice ahí, se escondieron después que pecaron. Entonces esa no debe ser la actitud que debe tomar un cristiano a la hora de que realmente falló o cometió un pecado, ¿verdad? No debe de crear esa distancia o saber que, bueno, que al pecar Dios lo va a descartar, ¿no? O sea, al contrario, debemos presentarnos delante del Señor, presentar ese pecado, eso en lo que hemos fallado. También hay otro ejemplo en la Biblia, ese fue Adán y Eva. Si ellos, que tuvieron una relación perfecta, fallaron, pecaron, cuando pecaron se alejaron, porque verdad que el pecado aleja. Entonces también tenemos otro ejemplo en la Biblia, que fue el rey David. El rey David, que lo vemos en el Salmo 32. Bueno, el rey David, después de su aventura amorosa con Betsabé y de planificar el asesinato de su esposo, dejó de orar, ¿verdad? Y guardó silencio. Él cayó, guardó silencio, como lo dice, vamos a verlo en el Salmo 32:3. Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿verdad? Él cayó su pecado, se lo guardó. No, ese pecado le hizo separarse, le hizo dejar de orar, guardó silencio ante Dios, porque eso hace el pecado, ¿verdad? Nos aparta o hacemos que no nos comuniquemos con Dios. Entonces, ¿cuál es la solución para nuestro pecado? Porque realmente, como les dije, no somos perfectos y siempre vamos a estar metiendo a veces la pata. Entonces David nos enseña que lo reconozcamos. Eso lo enseña David en su Salmo, el Salmo 32:5, vamos a verlo ahí mismo. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces eso es lo primero que debemos hacer, reconocer. Eso es lo que tenemos que reconocer, que hemos fallado, ¿verdad? Y como lo dice él, mi pecado declaré. Él llegó un momento que ya no pudo más y fue también confrontado. Así que él dice que su pecado declaró al Señor, y eso es lo que debemos primeramente reconocer. Segundo, ¿qué sucede luego? Porque reconocemos, ¿verdad? La compuerta. Cuando reconocemos que le hemos fallado al Señor y venimos al Señor y decimos: Señor, te fallé, Señor, hice esto que no te agradó, pequé, caí, me resbalé. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, luego, ¿qué sucede? Que venimos al Señor y le presentamos en oración, así como lo hizo el rey David, ¿verdad? Las compuertas de la comunicación con el Señor se vuelven a abrir.
Y David, como dice en su salmo, si vamos más adelante y vemos el Salmo 51 del 7 al 12, que este es un ejemplo. 51 del 7 al 12 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme, aquí dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Dice el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué bonito, ¿verdad? Cuando reconocemos y nuevamente abrimos las compuertas de comunicación con el Señor, ¿verdad? El acercarnos y decirle al Señor que purifícame, ¿verdad? Como un hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso el Señor quiere, ¿verdad? Que primero lo reconozcamos nuestro pecado. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer luego? Que vamos a abrir las puertas de comunicación con el Señor. Así que no debemos negar nuestro pecado, ¿verdad? Menos culpar a otros. Muchas veces culpamos a otros por lo que hacemos, pero no, ¿sabes? No debemos primero, no debemos negarlo, no debemos culpar a otros, no debemos juzgar ni justificar lo que hayamos hecho al Señor. David en su quebrantamiento declaró a Dios en el Salmo 51:4, más arribita estamos en el 51, ¿verdad? Él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿verdad? Reconocer que contra el Señor, ¿verdad?, hemos pecado y no debemos estar culpando a otros, sino que nosotros mismos fallamos, ¿verdad? Y declararle al Señor: contra ti he pecado. Así que ese es otro de los obstáculos que el Señor que vamos a tener, que va a romper o que va a dañar nuestra relación, nuestra comunión, nuestro tiempo de oración con el Señor. Y la oración es eso, es la comunicación que tenemos con Dios. Entonces ya vimos la distancia, primeramente vimos la distancia, luego vimos la ignorancia y por último vimos el pecado, ¿verdad? Como Adán y Eva, que tenían una relación perfecta con el Señor, como, ¿verdad?, pecaron, ¿verdad?, y se escondieron después que pecaron. Como el rey David también, después que de su aventura y de la planificación de la muerte del esposo de Betsabé, también, ¿verdad?, cayó y no buscó al Señor, ¿sabes?, se apartó. Entonces guardó silencio. Entonces, ¿qué nos hace también al ver la respuesta de David también, ¿verdad? Cuando fue confrontado, entonces él puso delante del Señor su pecado, le dijo al Señor que escudriñe su corazón, ¿verdad? Y esos son 3 obstáculos que impiden mantener esa comunión, mantener esa relación con el Señor. Y como te dije al inicio, si en un momento te sientes identificado, nos sentimos identificados con alguno, ¿verdad?, es hora de que retomemos. El Señor está allí, a la puerta, dice. Entonces, retomemos, recalculemos, reiniciemos nuevamente nuestra comunicación con el Señor, abramos esas puertas nuevamente de comunicación con el Señor, y Él va a estar ahí siempre para darnos, para escucharnos, y debemos siempre ponerle todo a Él. Así que te exhorto en este viernes de enseñanza a que retomes, si en un momento se descuidó tu comunicación con Dios, retómala nuevamente, saca ese tiempo especial con Él. Y en conclusión, revisa tu relación con Dios. Pongámonos en el día de hoy, ¿cómo está mi comunicación con el Señor? Me pregunto si estoy orando con regularidad, y si lo estás haciendo, alabado sea Dios. Síguelo haciendo con fidelidad, te exhorto que lo sigas haciendo con fidelidad. Y si no, aunque entonces nos preguntémonos lo siguiente: ¿por qué no nos comunicamos? ¿Qué sucedió que hizo que nos alejáramos, que guardáramos la distancia, que no viéramos lo que hay en su palabra?
O igual, como vimos anteriormente, la lista de esas, miremos la lista o esas razones por las que no oramos, como le dije, la negligencia, el pecado, estamos amargados, distracciones que muchas veces nos distraemos, Señor, medio pereza, el orgullo, el pensar que yo soy autosuficiente, la dejadez y agrega más en la lista, lo que más quieras agregar, puedes agregar más la lista y reconocer, ¿verdad? Mirar preguntarte por qué y qué sucedió, que me he alejado del Señor, que no he mantenido la comunicación con Él. Entonces, en este momento, inclina tu cabeza y dile al Señor, perdóname, quiero nuevamente reiniciar, quiero abrir mi comunicación contigo, quiero pedirte, así como dice tu palabra, que pidas, que tú quieres que tenga esa comunicación contigo. Entonces, ore al Señor y en este momento, si quiere, incline su cabeza y dígale lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y que Él ayude a mantener esa fidelidad con Dios, a mantener esa comunicación abierta, para que el Señor en todo tiempo, en todo momento podamos venir ante Él y a traerle todas nuestras cosas y con esa tranquilidad, ¿verdad? De traerle las cosas a Él y no tener el miedo de que ¿sabe? Tanto tiempo sin comunicarme con Dios y ahora necesito pedirle, y ya uno se siente mal, ¿verdad? Y entonces rompe esa relación. Lo otro es que te exhorto también que escribas los versículos, memoriza todo esto, todo lo que la palabra, todo lo que tiene que ver con tu relación con Dios, con la oración, analízalos, escríbelos y cuando te presentes al Señor por una decisión que tengas que tomar, por oración por cualquier persona, entonces salgan de ahí de donde los tienes. Al escribirlo, al leerlo una y otra vez, lo vas a guardar, como digo siempre, lo vas a guardar en la tabla de tu corazón y cuando vas a orar al Señor, vas a presentárselo. A decirle al Señor, tu palabra dice. Así que también examinemos nuestro corazón también a veces en busca de pecado, a veces pues pecados pasados, ¿verdad? O que ya han, o puede ser pasado o presente. Y escudriñemos, busquemos allí en nuestro corazón que necesitamos, así como David, ¿verdad? Reconocerlos. Entonces, busquemos en nuestro corazón. Vamos al Salmo, para ya ir finalizando, el Salmo 26. Salmo 26, versículo 2, dice: escudriña, oh Jehová, y pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Así que ahí está, ¿verdad? Digámosle al Señor eso, ahí está en su palabra. Apuntemos también este versículo: escudriña mi corazón, Señor, y mira si hay algo, un pecado pasado, presente, que no te haya presentado. Revélamelo para ponerlo, Señor, delante de ti, que eso no interrumpa mi relación contigo. También podemos ver el Salmo 139, puedes apuntar todos estos versículos. Salmo 139, versículo del 23 al 24 dice, vamos a ver qué dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ¿verdad? Los dos están relacionados con que el Señor examine nuestro corazón en busca, digámosle al Señor que nos examine para buscar eso que de repente no nos acordamos y que entorpece nuestra comunicación con el Señor. ¿Quieres que tu deseo de oración sea una realidad en tu vida? Si tú quieres que eso sea una realidad en tu vida, o también si yo quiero que sea una realidad en mi vida, mantengamos, saquemos estos obstáculos, ¿verdad?, del camino, la distancia, la ignorancia y la pecaminosidad. Entonces, para evitar la distancia, mantengámonos, ¿verdad?, permanezcamos cerca del Señor. Para evitar la ignorancia, permanezcamos cerca de la palabra del Señor. Amén. La ignorancia, mantengámonos a cero para saber qué vamos a pedirle al Señor. Y los pasajes que Él nos llena, ¿verdad?, de su sabiduría, que nos dice que pidamos, que presentemos, que Él está siempre ahí, ¿verdad?, para darnos, para bendecirnos. Entonces, para evitar entonces la ignorancia, estemos cerca de su palabra. Y para evitar el pecado, mantengámonos, ¿verdad?, cerca
de Dios, en busca de una vida piadosa. Mantengámonos ahí cerca del Señor, ¿verdad? Y si nos mantenemos cerca del Señor, el Señor nos va a ayudar en muchas decisiones que tengamos que tomar, en muchas cosas que de repente. Y lo importante es también que usted no permita que se enfríe ese entusiasmo. Como le dije, el orar es una habilidad que debemos perseverar en ella, debemos determinar, ¿sabes? Voy a hacer esto, voy a orar, lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esa manera, no voy a dejar de comunicarme con Dios, voy a sacar mi tiempo, ¿sabes? Desarrollemos esa habilidad, así como hemos desarrollado otras habilidades en nuestra vida diaria, ¿verdad? Para alcanzar algunas cosas que necesitamos. Entonces, no perdamos ese entusiasmo y agrademos a Dios con nuestra comunicación con Él, con nuestras oraciones, y estemos ahí siempre pegados del Señor, ¿verdad? Así que da gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza. Espero que le haya ayudado, espero que la pongamos en práctica. Como le dije, si eres una fiel oradora, te mantienes con el Señor, alabado sea Dios, ¿verdad? Pero si caes en la otra categoría que dejamos o nos distraemos, guardamos distancia, ignorancia y a veces el pecado también y pensamos que por eso no podemos comunicarnos con el Señor, te exhorto a que retomemos nuevamente, que abramos esas líneas de comunicación con nuestro Dios. Así que te bendigo, hermano. Espero el Señor siempre esté contigo. Sigue clamando y orando, sigue pidiendo, sigue apegados allí. Es lo que te puedo exhortar en este tiempo, apegados al Señor. Preparémonos en su palabra, preparémonos y esforcémonos por alcanzar esa madurez que el Señor demanda de nosotros. Preparémonos también porque cuando regresemos vamos a hacer cosas nuevas, estés preparado, prepárate. Como te dije, no eres perfecto, no somos perfectos, con nuestras imperfecciones podemos servir al Señor, pero siempre poniéndole todo al Señor, ¿verdad? Y lo más importante es que sirvamos. Y ahora mismo no podemos servir de repente en un templo, pero tenemos el prójimo, el que está a nuestro lado, ¿verdad? La persona con la que trabajamos, la persona con nuestros vecinos, el prójimo, el que está al lado de nosotros, para llevarle esa palabra, para motivarlo, para exhortarlo a buscar esa relación con el Señor, ¿verdad? Y sigamos trabajando, sigamos llevando el Evangelio. Así que un saludo a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, que yo sé que permanecen firmes en la oración, que yo sé que están arraigadas en su comunicación con el Señor. Sigan adelante y siempre les digo, no somos perfectos, pero nuestra relación con Dios no se debe menguar, nuestra comunicación con Él no debe disminuir, ¿sabes? Siempre debemos estar ahí firmes. Así que los sigo exhortando a que sigan ahí fuertes, arraigados a la palabra y a la comunicación con el Señor Todopoderoso. El Señor los bendiga, hermanos. Un bendecido fin de semana, bendecido día, bendigo tu vida, bendigo todo lo que haces. Y de verdad que los extraño un montón, ¿verdad? Nos hace falta confraternizar y bueno, pronto estaremos y vengámonos firmes, no tengamos miedo. El Señor va a estar siempre con nosotros y en todo momento Él va a estar para ayudarnos, para respaldarnos y siempre veámoslo así. Así que los bendigo. Buen día. Amén.